4 de la tarde, 16 minutos embarradas de esta semana, don Felipe Zuleta. Uy, son tantas las embarradas que yo no sabría por dónde empezar. Pero como me toca una, pues la del inepto ministro de Defensa, Iván Velásquez, que reconoce públicamente que las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco, se están rearmando y reorganizando, pero no sabe qué hacer. Sí. Que una reunión urgente con el presidente, que con la cúpula, que con no sé qué. Es decir, esto es de una ineptitud. Y es una embarrada porque es que esta gente tiene sometida al país. Hoy tuvimos, en las últimas 10, 12 horas, hemos tenido 5 atentados con explosivos. Terrible. Contra guarniciones militares, contra los CAIs y estaciones de policía. Y ahí sí, mire, como dicen las abuelas, mutis, faja por el mutis, no dicen nada. Yo la verdad ya no me sorprendo, Jorge Alfredo. Sí. Todo lo hacen así, vaina. Yo no sé, realmente ya me quedo sin palabras, yo ya no sé qué expresar, qué decir. Y este ministro, pues para lo único que ha servido es para, en complicidad con el comandante en jefe de las fuerzas militares, desmantelarlas. Es que ya lo hemos dicho en varias oportunidades acá. Sacaron de un plumazo a 70 generales que se habían preparado cada uno 35 años para combatir a la delincuencia en este país, a los grupos armados ilegales. Pero no, eso sí no, eso de resto pues que miren a ver, ¿no? Cómo se hace y tal. Yo quiero decirle una cosa y espero estar realmente de corazón equivocado. El próximo presidente de la República, sea quien sea, del partido que sea, del liberal, del conservador, de la derecha, de la centroderecha, del pacto histórico, lo que sea, va a encontrar al país peor, oiga lo que yo le digo, peor de lo que lo encontró el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002. Hemos retrocedido 30 años en materia de orden público. Y el ministro Velásquez, bien, gracias, que saludes. Ay. Grave situación y pronóstico y embarrada la que nos dice usted, don Felipe Zuleta. Ay. Dios nos coja confesados. Embarrada de la semana, don Álvaro Forero. Pues la liquidación de compensar EPS, porque pues otra EPS que tiende a salir del escenario. Los usuarios. La pregunta de muchos es ¿por qué? Yo me atrevería a pensar que es que piensan que la intervención es inminente, entonces prefieren pedir la liquidación ellos directamente. Porque obviamente una cosa es que liquide un tercero y otra cosa es que liquide el dueño, que protege sus bienes mucho mejor. Es que el tema de fondo es, las EPS no son gran negocio para las EPS, pero son el vehículo por el cual le llegan los recursos públicos, billones. Lo que está pasando, y es el problema de fondo, es que las EPS grandes, en vez de irrigar la plata en todo el sistema de salud, crearon sus propias IPS para competir con otras. Entonces a las otras les pagan tarifas menores y concentran el grueso de sus usuarios en sus propias IPS. Y esas IPS son rentables. Que son las que prestan finalmente el servicio. Entonces, la IPS, claro. Si uno mira qué fue lo que pasó, las EPS recibieron millones y las que tuvieron visión pidieron grandes créditos, construyeron grandes obras de infraestructura, clínicas, hospitales. Y esas clínicas se pagaron con la misma plata del sistema. Entonces por eso cada vez más mandaban menos los pacientes a otras clínicas y las concentraban en las propias, porque eso tenía una pequeña ventajita, que una vez se pagaban los créditos, esos activos gigantescos que valen esas clínicas quedaban como patrimonio de la EPS, o sea que terminaban creciendo su patrimonio con plata
para prestarle servicios a los colombianos. Eso es lo que algunos están muy en desacuerdo. Pero la gente se pregunta por qué hay una defensa tan acérrima de las EPS en algunos. Pues, por ejemplo, yo recibo las ventajas de que mi EPS tenga una IPS muy buena, porque obviamente si le paga a tiempo, si le paga mejores tarifas, usted está beneficiado. Pues presta un mejor servicio. Lo que pasa es que friega al resto del sistema, pero los que estamos en esa EPS estamos contentos por el servicio. Y es cierto que esas EPS pueden ser más eficientes que un hospital público, por ejemplo. Pero pues es que cuando a una IPS le pagan a tiempo y le pagan más, pues ¿cómo no va a ser mejor? Entonces es el círculo vicioso. Las IPS de las EPS grandes cada vez son mejores y las otras cada vez están más ahogadas porque no les mandan pacientes, le pagan tarifas muy bajas cuando les pagan, porque algunas les pagan a 120 días o más. Esto necesita una reforma a la salud, pero no de esa manera. Necesita una buena reforma a la salud, pero no terminar con todo. Definitivamente no. Y definitivamente, Álvaro, déjeme, le digo, con lo que usted está diciendo hoy, acabar y liquidar hoy, es que varias personas que son de la EPS que liquidaron hoy, que pidieron la liquidación. Compensar. Están buscando para dónde irse, o si no el Estado le va a decir, váyase para tal. Lograr y terminar haciendo esto con un sistema de salud que no estaba del todo caído. La misma discusión, Álvaro, que hemos dado, no es cierto que estaba terminado y acabado. Había cosas que funcionaban. Esto que está usted diciendo se podía corregir con un buen proyecto, pero no con la terquedad de algunos. Y con Por eso hay que decirle a los que... Déjeme, le digo el término, la miserableza de gente y de padres de la patria que están jugando con la salud de los colombianos. Es que es la salud de la gente que no tiene cómo resolver la salud en zonas alejadas de las ciudades. Claro que eso hay que corregirlo, pero acabar con todo de tajo y administrativamente era muy grave. Y corregir cosas como lo que usted está diciendo, claro que hay que corregirlo. Pero no todas estas intervenciones, porque el Congreso decidió... Obvio que el sistema de salud necesitaba una reforma, pero ahora todos esos pacientes van a terminar migrando hacia otra EPS sin saber para dónde van. Y es sobreestresar el sistema. Y como dice don Álvaro, y lo dijo hace unos días, se podía corregir diferente, pero no afectando. Siempre, como decía el disco, ¿se acuerda usted del Paganini? Ustedes no han nacido, eran muy chiquitos cuando decía el disco del Paganini. El Paganini siempre el usuario, el Paganini siempre el paciente. Ese señor que hoy ya... por excusa o por cómo está el sistema y la situación, le están diciendo Jorge, que no está la City, que no van a ir. Me tocó el Instituto de Seguros Sociales, Jorge. Pero menos mal, se salvó, mijo. Que vamos para allá. Y si esto va para allá, es peor. Va a ser peor la salud que la enfermedad. Pero el remedio. Fíjese las paradojas de la política. Quienes hundieron ese proyecto de reforma decían que era para frenar la reforma de Petro. Lo que hicieron fue entregarle la salud a Petro. Ahora Petro... puede implementar buena parte de lo que propone directamente, porque además que el sistema está en crisis. El cuento es que la crisis por Petro no. Todos los gobiernos liquidan EPS. Lo que pasa es que Petro ya no lo puede hacer porque ya no hay EPS sanas a quienes pasarle los pacientes. Ojalá. Las EPS sanas como Sanitas, por ejemplo, ojalá, don Álvaro, estaba con problemas financieros grandes. Ojalá, don Álvaro, el remedio resulte mejor que la enfermedad y no peor que la enfermedad. Si resulta mejor, este señor va a ser el gran héroe nacional por muchos años en Colombia. Y este señor salvó la salud en el país. Pero como se están viendo las cosas, no va a ser así. Y va a ser muy doloroso. Pero la responsabilidad de quienes no quisieron y la responsabilidad establecer Álvaro, unas nuevas y la reglas. responsabilidad también es del gobierno histórica del presidente. y es muy responsable el gobierno con lo que está pasando, enrarecer el ambiente y tenernos así a todos. Eso le estoy diciendo lo que le está diciendo uno a la gente en la calle, porque la gente uno le habla porque uno es periodista y sale al aire y le dice, esto no está dando angustia, hay incertidumbre, Jorge, ¿qué está pasando? Y solo déjeme decirle, jugando los padres de la patria, ese es el término, jugando los padres de la patria con la salud de los colombianos. Vuelvo y le digo, el Paganini siempre es el usuario. Y el usuario y el que está afiliado y el que le tocó... pero la platica así por derecha, toda siempre pagándose a la salud. La oposición siempre, petrificada, dedicada solamente a bloquear y a criticar a Petro en vez de
concertar cambios que se necesitan en el país. Qué semanita. Y en tema de responsabilidades, ya el presidente asume la responsabilidad de lo que pueda pasar. Esta mañana publicó un largo Twitter que leo solo una parte. La Constitución otorga al gobierno la facultad de reordenar el sistema y es lo que estoy haciendo. Sí. Asumo la total responsabilidad. Mis funcionarios solo siguen mis indicaciones. Ay. Tema de la salud que hablaremos y ampliaremos más adelante, pero lo que dice don Álvaro es cierto, lo del negocio de las EPS y las IPS, todo eso era corregible, por supuesto. ¡Qué barbaridad! Embarrada de la semana, don Pedro Viveros. Jorge Alfredo, para mí la improvisación de la superintendencia al momento de enviar a estas dos EPS a la vigilancia. El día de ayer se conoció que un procurador, un señor muy serio, según tengo entendido, no encontró los argumentos y no encontró los documentos que sustentaban la decisión de la superintendencia para acometer esa decisión que hizo el superintendente. Y después veo yo con preocupación que las respuestas del señor superintendente, en un malabarismo idiomático, tratando de justificar la no presentación de esos documentos. Mire, Jorge, cuando a uno le llega la DIAN, cuando a uno le llega la Procuraduría, la Fiscalía, uno lo que tiene que es demostrar abiertamente qué ha hecho con lo que ellos le preguntan. No es bueno, y creo que genera un mensaje equívoco, que el señor superintendente no esté preparado cuando la Procuraduría le hace los requerimientos. Eso no es un buen mensaje. Por eso creo que la embarrada es tomar decisiones y no estar preparados para tomar dichas decisiones. Jorge Alfredo. Embarrada de la semana, Juan Camilo Maldonado, jefe de redacción de Blue Radio. Jorge, el asesinato de 7 trabajadores de World Central Kitchen y el reconocimiento de Israel de que se trató de un error, y lo más preocupante, lo que quedó al descubierto tras este ataque. Lavender, la inteligencia artificial de las fuerzas militares de Israel que tendría permitido matar civiles como víctimas colaterales. 2 medios de comunicación israelíes, 972 Magazine y Local Call, acusaron al gobierno de Benjamin Netanyahu de utilizar inteligencia artificial para identificar y atacar objetivos en Gaza con un cierto margen de error. Mire, la investigación describe la existencia de un programa del ejército israelí llamado Lavender, que los militares trataban como si fuera una decisión humana. El ejército de Israel decidió que por cada miembro joven de Hamas detectado por Lavender estaba permitido matar como víctimas colaterales entre 15 y 20 civiles. Terrible. Ay, qué semanita, señores, 4:29 ante tantas embarradas, las embarradas de la semana al estilo Voz Populi.